Hola, bienvenidos a este análisis visual. Hoy me gustaría que imaginásemos que estamos en un espacio clínico, como si estuviéramos sentados frente a frente, en confianza, listos para diseccionar de verdad uno de los miedos más paralizantes que tenemos, el miedo al rechazo. Hablaremos de qué pasa exactamente por la cabeza cuando alguien nos dice que no, y por qué, de repente, parece que algo se nos rompe por dentro. Vamos a sumergirnos de lleno en esto porque entender esta mecánica, es el primer paso vital para desarmarla. Fijémonos en esta frase, una catástrofe silenciosa. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el evento que dispara este dolor no suele ser una escena dramática de Hollywood, ¿verdad? Muchas veces pasa en el más absoluto silencio. Un mensaje de texto que se queda en visto, una mirada en una habitación que decide pasar de largo, o un puesto de trabajo que se lo dan a otro. Para los demás, para el mundo exterior, es un detalle minúsculo, nada del otro mundo, pero por dentro, nuestro cerebro lo procesa como una auténtica emergencia. Para navegar por este terreno, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara hoy. 1. El síntoma, que es un dolor físico real. 2. Su origen en nuestra biología evolutiva. 3. La complicación, el temido autorrechazo. 4. Un diagnóstico, que es información y no una sentencia. Y 5. El tratamiento, la exposición constante. Así que, vamos al lío. Empecemos por la fase 1. El síntoma, un dolor físico, algo que es totalmente medible a nivel neurológico. A ver, cuando sentimos esa presión tremenda en el pecho o el típico nudo en el estómago por un rechazo, lo primero es validar esa sensación. No nos lo estamos inventando. Por un lado, tenemos un dolor físico evidente, como si nos rompiéramos un brazo. Por otro, el rechazo social. Y la ciencia, mediante escáneres cerebrales puros y duros, nos ha demostrado algo increíble. El rechazo activa exactamente las mismas zonas del cerebro que una lesión física. Es decir, cuando nos rechazan, el cerebro siente dolor literal. No es una metáfora poética de «ay, tengo el corazón roto», ¿qué va? Es un evento físico real que nuestro sistema nervioso central está sufriendo en ese mismísimo instante. Y claro, por esto mismo, el cerebro no puede simplemente mirar hacia otro lado. Es imposible ignorar una herida así. No podemos decirnos a nosotros mismos «bueno, no pasa nada, no es para tanto», y esperar que funcione por arte de magia. Biológicamente hablando, para nuestro cerebro sí es para tanto. Es una herida abierta, requiere atención inmediata. Y el sistema nervioso, sinceramente, no va a parar hasta que reconozcamos que hemos recibido un buen golpe. Pasemos a la fase 2, el origen de todo esto, nuestra biología evolutiva. Para entender por qué nos pasa esto, tenemos que viajar en el tiempo. Hace miles y miles de años, cuando nuestra especie se estaba desarrollando, ser expulsado de la tribu significaba una sola cosa, una muerte segura y rápida. Un individuo solo en medio de la naturaleza no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Así que, ¿qué hizo el cerebro? Desarrolló una alarma brutal, implacable, para evitar el aislamiento a toda costa. El problema lo tenemos hoy en día. Un rechazo social es un trago amargo, por supuesto, pero no nos va a matar. Sin embargo, nuestro cerebro primitivo digamos que no ha recibido esa actualización de software. Sigue procesando un simple mensaje de WhatsApp sin respuesta, con el mismo pánico absoluto que si hubiera venido un tigre hambriento. Y por culpa de esta falsa alarma de vida o muerte, saltan 3 instintos biológicos de supervivencia. Primero, una respuesta de dolor agudo, básicamente para obligarnos a prestar atención. Segundo, la rumiación compulsiva. Ya sabemos, cuando la mente empieza a darle vueltas a lo mismo una y otra vez sin parar. Y tercero, una búsqueda urgente, casi desesperada, del momento exacto en el que metimos la pata. El cerebro se pone en modo analista forense, intentando averiguar qué hicimos mal para corregirlo y salvarnos de esa supuesta muerte inminente. Lo que nos lleva a la fase 3, la verdadera herida. La complicación del autorrechazo. El pinchazo inicial de que nos digan que no es solo la punta del iceberg. Todo arranca en el paso 1 con el rechazo externo, que al final es un evento puntual. Pero como tenemos esa necesidad biológica de encontrar el fallo que acabamos de comentar, pasamos directos al paso 2. La mente empieza a montarse una película, una narrativa rumiante para intentar explicar lo que ha pasado. Y casi siempre esa historia tiene el mismo final demoledor. El problema soy yo. Lo que nos arrastra de cabeza al paso 3, el autorrechazo. Nos convertimos en nuestros peores jueces, castigándonos a nosotros mismos antes de que nadie más pueda hacerlo. Y ojo, porque el lenguaje que usamos en esa narrativa es de una crueldad tremenda. El cerebro empieza a dictar sentencia en bucle, que si no somos lo bastante interesantes para mantener una simple charla, que si no somos suficientemente atractivos, que si nos falta inteligencia, en resumen, que no valemos lo suficiente. Nos convencemos al 100% de que si fuéramos de otra manera, si fuéramos mejores, las cosas habrían salido bien. Y repetimos esta mentira tantas veces que acaba solidificándose. Pasa de ser un simple pensamiento mayo a convertirse en una creencia grabada a fuego sobre nuestra propia identidad.
Esta transformación es, sinceramente, la mayor tragedia clínica de todo este proceso. El rechazo externo se convierte en rechazo interno, y esta herida interna, tela, es infinitamente más difícil de curar. Lo que hacemos es empezar a sobreprotegernos, pero mal. Dejamos de ir a entrevistas de trabajo porque, total, pensamos que no nos van a coger. Dejamos de hablar con gente nueva porque damos por sentado que vamos a aburrirles. Escondemos nuestro talento por si acaso a alguien no le gusta. Básicamente nos cancelamos a nosotros mismos para evitar que nos hagan daño desde fuera, construyendo una prisión con nuestras propias manos. Y aquí entramos en la fase 4, el diagnóstico objetivo. Recordémoslo, es información, no una sentencia. Para frenar esta espiral tóxica, tenemos que cambiar la historia que nos contamos. Por un lado, tenemos el engaño de nuestro cerebro primitivo, que nos hace creer que un rechazo es un veredicto personal, una crítica inapelable sobre lo que valemos. Pero la realidad objetiva, en el otro lado, es totalmente distinta. Casi nunca, de verdad, casi nunca tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el otro. Habla de lo que esa persona en concreto necesitaba en ese momento exacto, o de los requisitos superespecíficos de una empresa, o a lo mejor es una simple cuestión de mal timing. Un no es solo un desajuste temporal de variables. Para nada significa que vengamos defectuosos de fábrica. Tenemos que cambiar el chip por completo. El rechazo es esto, información objetiva sobre una situación súper específica y punto. No es un juez dictando sentencias sobre nuestro valor como seres humanos. Es crucial que el cerebro entienda esto para empezar a sanar. Cuando alguien nos dice que no, nos está dando datos sobre sus propios límites, sobre sus gustos o sus necesidades de ese momento. Nos están dando pura y dura información situacional. Y oye, recopilar datos sobre el entorno no es lo mismo que recibir una condena a cadena perpetua. Llegamos por fin a la fase 5, el tratamiento. La exposición constante. El protocolo clínico para superar un miedo que lleva milenios con nosotros es muy claro y progresivo. El paso 1 es la exposición deliberada y constante. Sí, significa salir ahí fuera y arriesgarse a recibir ese temido no. Al hacerlo una y otra vez, pasamos al paso 2, que es el desaprendizaje neurológico. Básicamente le estamos demostrando a nuestro lado más primitivo que, oye, la tribu no nos ha echado y no nos hemos muerto de hambre en la estepa. Le enseñamos que un rechazo ya no es una catástrofe. Y así llegamos al paso 3, que es darnos cuenta, en lo más profundo, de que pase lo que pase, seguimos intactos. Y este es el recordatorio, desde la empatía más absoluta, que me gustaría que nos llevemos hoy. Claro que duele, es pura biología, claro que es incómodo, somos humanos al fin y al cabo. Pero la conclusión médica y vital es que no nos destruye. Al otro lado de ese rechazo, seguimos existiendo, seguimos enteros, seguimos siendo válidos y suficientes, y nuestro valor fundamental no ha cambiado absolutamente nada. El dolor es solo un pico biológico que pasará, no la disolución de nuestra identidad. Para cerrar nuestra pequeña sesión clínica de hoy, quiero dejar una pregunta suspendida en el aire. Si miramos nuestra propia vida, ¿cuántas cosas hemos dejado sin intentar simplemente porque le teníamos más miedo al rechazo que al arrepentimiento de no haberlo intentado jamás? Dejar que un reflejo biológico obsoleto sea el que conduzca nuestra vida, sinceramente, es un precio demasiado alto. Empezar a responder a esta pregunta con honestidad es sin duda el primer gran paso para recuperar nuestra libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.